Hola, hola, pues aquí estamos ya en el tema de hoy que es planeación y programación de proyectos. Es un tema bastante interesante porque sobre todo te sirve para hacer lo que son planes estratégicos, es decir, desde que vas a tomar un proyecto, planearlo a lo largo del tiempo, como lo que les mostré hoy del plan anual, más o menos así, porque te das cuenta desde antes de iniciar un proyecto de los pros y contras del mismo, ¿no? Así que, pues nada, podemos decir que la planeación y la programación de proyectos son fundamentales para gestionar eficientemente los recursos, los tiempos y los objetivos. Es por eso que desde que tocamos por primera vez este tema de la planeación, eh, comentábamos que lo primero que debíamos de identificar son los recursos con los que cuentas, ponernos un límite de tiempo, es decir, un año si es a corto plazo, 3 si es a mediano plazo y más de 5 si es a largo plazo, ¿no? Y cuáles van a ser los objetivos de ese tipo de planes, ¿no? Así que, bueno, primero lo que debemos de hacer para hacer una planeación adecuada es conocer algunos conceptos, como por ejemplo la planeación de proyectos. Es el proceso de establecer objetivos, identificar tareas, estimar recursos y definir el cronograma para alcanzar un objetivo específico. Es decir, debes de saber cuáles son tus objetivos, que, ok, es decir, definir también las tareas y para definir las tareas debes de saber eh, cuál es la meta, ¿no? Es decir, tener tu misión y tu visión, que es más o menos en eso en lo que se basa. Además de estimar los recursos, es decir, con qué cuentas y cuántos recursos vas a necesitar para cumplir el objetivo, ¿no? Además de tener bien identificado cuánto tiempo te vas a tardar. Y es por eso que hay proyectos tan largos que no se terminan en un sexenio. Quien llegue les debe de dar continuidad. De hecho, por ahí cuando estaba estudiando precisamente nos tocó ver el caso de China, me parece, que ellos tienen un proyecto bastante ambicioso en donde se trata pues de elevar la calidad. Es decir, ellos buscan para el año, precisamente el siguiente año, ser un país conocido por la calidad de sus productos. Y ese es un proyecto bastante ambicioso porque la verdad es que de los productos que me ha tocado probar, pues sí, la verdad es que sí son bastante eficientes. Y yo tenía otro concepto, sobre todo de la producción, manufactura y China, porque pues a veces resultaban más baratos, ¿no? Pero la verdad es que las nuevas marcas que he estado probando me dejan completamente, hoy me sirven para lo que necesito, no tengo peros. Entonces, por ahí van bien en ese proyecto, ¿no? En cuanto a la programación de proyectos, podemos decir que consiste en organizar y coordinar las actividades, secuenciar tareas y asignar recursos dentro de un marco temporal establecido. Esto llega a suceder sobre todo cuando, llega a suceder sobre todo cuando vas a iniciar un proyecto. A mí me tocó mucho trabajar no trabajar, sino ver estos temas, sobre todo en temas de construcción, que tienes que presentarle, de hecho, al Seguro Social, los costos y todo, de cuánto es tu proyecto, incluidos los salarios, ¿no? Esto para mí no es nuevo, pero para las personas que no saben del tema, pues sí lo deben de considerar, ¿no? Se deben de definir los objetivos y el alcance del proyecto. ¿A qué me refiero con el alcance? Bueno, qué tan beneficiado me va a resultar o qué tan ambicioso es para ver si vale la pena invertirlo. Es decir,
cuánto invierto y cuánto gano del proyecto, ¿no? Para eso te sirve definir qué es lo que se espera lograr y los límites del proyecto. ¿Para qué? Pues en primera, para hacer la planificación y la otra para determinar los beneficios, ¿no? En cuanto a otro concepto, son los recursos que incluyen el personal, tiempo, dinero y materiales necesarios para llevar a cabo el proyecto. Este tema es más que nada, o lo llegan a utilizar sobre todo empresas de construcción, ingenieros, etcétera, ¿no? En cuanto a temas de medición, pues tenemos disponible lo que son los diagramas de Gantt, que sobre todo nos sirven para irle dando un seguimiento en cierta temporada de tiempo. Que está el de estructura de barras, que es una representación visual que muestra la duración de las tareas en forma de barras horizontales a lo largo de un eje de tiempo. En cuanto a sus secuencias y dependencias, permite identificar las secuencias de las actividades dependiendo entre tareas, lo que facilita la programación y asignación de recursos. Es decir, en tantos periodos, la primera parte es tal y para esta primera parte se necesitan tantos recursos, ¿no? Así que también te sirve para el monitoreo del progreso. Es decir, deberíamos de ir a la mitad, deberíamos de llevar gastados tantos recursos y nos deberíamos de encontrar en tal punto, ¿no? En cuanto a otro concepto bastante interesante, está lo que es el CPM y el PERT, que es una técnica para programar actividades en función a su duración, dependencia y el camino crítico. Sobre todo eso, es decir, el camino crítico, es decir, establecer los límites y ver cuánto te estás desviando de tu objetivo, ¿no? En cuanto a la red, ese es el CPM. En cuanto a la red PER, se utiliza para gestionar proyectos donde las estimaciones de tiempo son inciertos, empleando estimaciones probabilísticas y calculando tiempos esperados. Es decir, es una aproximación, no son datos reales, por lo que puede no ser exacto, ¿no? Y es muy delicado hacer este tipo de cálculos, ya que tu presupuesto se debe de basar en sobre todo estos cálculos. En cuanto al control y el avance del proyecto, pues te sirve el monitoreo y el control, que es decir, implica comparar el avance real del proyecto con lo planificado para identificar desviaciones, es decir, qué tanto te estás desviando del objetivo para tomar acciones correctivas si es necesario. Es decir, vamos a corregir el camino y bueno, en cuanto a los indicadores de desempeño, que son los CAPIs, son métricas utilizadas para medir el progreso del proyecto, como el costo real frente al presupuestado, el tiempo transcurrido y la calidad del trabajo realizado, ¿no? Esos son los CAPIs. Sobre todo los llegan a utilizar en algunos temas de recursos humanos y de capacitación, ¿no? Por el tipo de cosas que se llegan a medir con este tipo de indicadores, ¿no? En cuanto a programación y ajustes, si surgen problemas o cambios, es necesario ajustar el plan y la programación para mantener el proyecto en el camino correcto, ¿no? Es decir, le damos seguimiento y si es necesario ajustar, pues se hacen los ajustes, ¿no? Pero bueno, en este sentido podemos decir que a veces uno se lleva chascos y no sé, por ahí hay temas bastante interesantes cuando comienzan a construir un camino desde dos puntos distintos y quedan desviados pues por centímetros o a veces por metros, ¿no? Suele suceder porque no hubo una planeación y no se estuvieron haciendo los ajustes necesarios durante el progreso de la obra, ¿no? O de lo que haya sido del proyecto, porque no se le estuvo dando el seguimiento correcto o desde el principio pues estuvo mal planeado.
Para ir cerrando la idea, podemos decir que la planeación y la programación de proyectos son dinámicos que requieren una gestión continua para adaptarse a los cambios y asegurar el cumplimiento de los objetivos dentro de los límites de tiempo y recursos establecidos, ¿no? Así que pues ahí se los dejo de tarea, son algunas herramientas que les sirven para la planeación y la programación, asimismo como para darle seguimiento. Yo creo que le vamos a estar dando seguimiento el siguiente sábado precisamente, es decir, el mismo tema, pero ya con fórmulas, ¿no? Únicamente de los más relevantes o de los que no hayamos visto, porque todo esto en algún momento ya lo hemos visto. Y pues nada, hasta ahí le vamos a dejar en esta ocasión. Y espero que estos temas les sigan sirviendo. Y pues en cuanto a mí, pues ya estoy cerrando de estudiar, nada más la siguiente semana, pues me sirve como repaso con fórmulas, ¿no? Y pues para todos los demás no les sirve tanto porque se supone que tienen a un experto que hace estas cosas, ¿no? Así que pues ánimo y excelente día.